Un saludo afectuoso, estimados hermanos. Sigamos en nuestro camino para comprender las solas de la Reforma. Este es nuestro tercer estudio que tenemos. Hoy vamos a estar viendo acerca de sola fide. Es algo importante para cada uno de nosotros. Antes de continuar, oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por todos los medios que tú provees para que podamos seguir aprendiendo. Te pido por cada uno de mis hermanos, abre su entendimiento, Señor, y te pedimos que nos guíes con tu espíritu. No permitas, Señor, que nos desviemos izquierda ni derecha de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, varios aspectos también de esta doctrina y poder aplicarlos también, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras familias y en la iglesia. Gracias por lo que nos das y aquello que no nos das. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Continuamos entonces viendo sola fide. Para hablar de sola fide, empecemos viendo nuevamente a Martín Lutero. Veamos a este monje pecador buscando la justicia de Dios. En 1505, este joven estudiante de derecho llamado Martín Lutero, él queda atrapado en una tormenta violenta, en esa tormenta fuerte, una tormenta eléctrica. Y después de casi ser alcanzado por un rayo y temiendo por su vida, Lutero grita y Lutero exclama, él dice: Santa Ana, ayúdame, me convertiré en monje. Lutero sobrevive a la tormenta, pero también Lutero se mantuvo fiel a su palabra que había expresado a Santa Ana. Y para gran desilusión también de su padre, él renuncia a seguir la carrera de Derecho para ingresar al monasterio. El 17 de agosto de 1505, entonces Martín Lutero ingresa al monasterio, a la Orden de los Agustinos en Erfurt, Alemania. El objetivo sin duda de Lutero era el convertirse en monje. Y no solamente eso, sino que Lutero estaba buscando calmar su alma, es decir, buscar la salvación de su alma. Trató de cumplir este objetivo con gran energía, con gran esfuerzo. Se dedica entonces por completo a la tarea de la vida monástica. Trabajó en la oración, trabajó en largos días de ayuno, de penitencia. Incluso cuando él escribe, dice que trabajó incluso en el castigo físico y largas horas de confesión. De hecho, cuando él confiesa esta parte, dice en uno de sus escritos que cansó tanto a quienes estaban escuchando su confesión que al menos en una ocasión le dijeron, y sin rodeos, que regresara a su habitación hasta que realmente hubiera cometido un pecado. Escribiendo a un amigo, Lutero registra este hecho. Lutero escribe y dice: de hecho, era un monje piadoso y seguía las reglas de la orden más estrictamente de lo que uno puede expresar. Si alguna vez un monje pudo obtener el cielo por sus obras monásticas, ciertamente debería haber tenido derecho a él. De esto puede testificar entonces todos los hermanos que me han conocido. Si hubiera durado mucho más, habría llevado mi mortificación hasta la muerte, y por medio de mis vigilias, mis oraciones, mis lecturas y otros trabajos. De esa manera escribe Lutero y registra acerca de lo que él estaba buscando. Sin embargo, nada de lo que él estaba haciendo, las vigilias, las largas oraciones, las mortificaciones, la confesión, esas largas noches de confesión, esos ayunos que él daba, nada de esto salvó el alma de Lutero. Todavía tenía que él experimentar consuelo y él quería buscar ese consuelo y la paz que no logró encontrar en dichas obras. Al no encontrar entonces el consuelo que él estaba anhelando, que él estaba buscando, Martín Lutero fue más allá y dio otro paso. Fue más allá de las tareas de la vida diaria monástica. En noviembre de 1510, Lutero, en esa búsqueda del consuelo en su alma, visita Roma. Aquí Lutero buscó los méritos de varios santos.
Vio esas supuestas reliquias también que se mostraban como una ramita de la zarza ardiente y una de las monedas de Judas que recibió para traicionar a Jesús. Todo esto se estaba exponiendo. Él visita lugares sagrados, asiste a misas y supuestamente escala o sube los escalones del palacio de Pilatos en sus manos y rodillas, repitiendo en cada escalón el Padre Nuestro a cada peldaño. Pero nada de eso acercó Lutero a su objetivo, de calmar, de hallar consuelo a su alma. Vemos más adelante que un punto de inflexión sucede en abril de 1511. En abril de 1511, cuando Lutero fue trasladado de Erfurt a Wittenberg, este movimiento fue fundamental en la vida de Lutero y en esa búsqueda para salvar su alma. Fue entonces en Wittenberg donde Lutero se encontró con John Van Staupitz. Von Staupitz fue un teólogo educado de la misma orden agustiniana que Lutero, que enseñó también en la Universidad de Wittenberg, y él, estamos hablando de John Von Staupitz, él aconseja a Lutero, que aún estaba buscando la paz, que se dedicara al estudio de las Escrituras. Este consejo condujo entonces a Lutero y va a guiar a Lutero por un camino del que Lutero no iba a regresar. Lutero se dedicó entonces a los estudios del doctorado en la Universidad de Wittenberg. Y finalmente Lutero asumió el cargo de presidente de estudios bíblicos. Él continuó entonces prestando cuidadosa atención a las Escrituras, y en particular lo que está haciendo Lutero ahora en ese tiempo era estudiar el libro de los Salmos, Romanos y el libro de Gálatas. Mientras Lutero estudiaba, llegó a luchar una y otra vez con una frase que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el tema es la justicia de Dios. Y podemos ver esto en Romanos capítulo 1, versículo 17, el capítulo 3, versículo 5, el versículo 21, el 22 y el capítulo 10, versículo 3. Esta lucha de Lutero le va a conducir a su conversión. Lo que también había sucedido con Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona habla acerca de la conversión y justamente en una lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, Lutero está haciendo el mismo ejercicio. Hay una lucha en su interior con esta frase que encuentras repetidamente en el libro de Romanos, la justicia de Dios. Entonces esto va a conducir a la conversión de Lutero y la salvación también de su alma. Y Lutero registra su conversión en esto. Él dice lo siguiente. Lutero registra su conversión. Él dice así, él escribió de esta manera. Dice, y cito textualmente: anhelaba, dice, mucho entender la epístola de Pablo a los romanos, y nada se interpuso en el camino, excepto esta expresión, la justicia de Dios. Porque la interpreté como la justicia por la cual Dios es justo y actúa con justicia al castigar a los injustos. Mi situación era que, aunque era un monje impecable, estaba delante de Dios como un pecador con la conciencia atribulada y no tenía confianza en que mi mérito lo iba a apaciguar. Por tanto, dice, no amé a un Dios justo y enojado, sino que lo aborrecí y murmuré contra Dios. Sin embargo, me aferré a mi querido Pablo y tuve un gran anhelo de saber a qué se refería él con la justicia de Dios. Más adelante escribe y dice: noche y día medité hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces, y solamente entonces, comprendí que la justicia de Dios es aquella justicia por la cual, a través de la gracia y pura misericordia, Dios nos justifica a través de la fe. Entonces sentí que renacía y había atravesado las puertas abiertas hacia el paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado, y mientras que antes la justicia de Dios me llevaba al odio, ahora se volvió para mí inexpresablemente dulce, en un mayor amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta al cielo.
Si tienes una fe verdadera en que Cristo es tu Salvador, entonces de inmediato tienes un Dios misericordioso, porque la fe te guía y abre el corazón y la voluntad de Dios para que veas pura gracia, y debe mirar también a su corazón paternal y amigo, en la que no hay ira ni descortesía. El que ve a Dios enojado no lo ve bien, sino que mira solo una cortina, como si una nube oscura hubiera pasado por su rostro. De esta manera escribe Lutero, fin de la cita, de esta manera escribe Lutero. Sin lugar a dudas, Lutero va a llegar o llegó a una conclusión de que Dios justifica a los pecadores solo por la gracia, solo por la fe y solo en Cristo. Este monje impecable había permanecido como un pecador atribulado, angustiado, en busca de la salvación, hasta que comprendió plenamente la frase de Pablo, la justicia de Dios. Lutero se había dado cuenta de que no podía salvar su propia alma. La salvación es sola fide, solo por la fe. Prosigamos con nuestro entendimiento acerca de sola fide. Para esto vamos a ver lo que los reformadores hablaban de notitia, assensus y fiducia, conocimiento, asentimiento y confianza. Pero para llegar a ese punto veamos toda esa montaña rusa medieval acerca del concepto de sola fide. ¿Qué era sola fe? ¿Cómo entendía Lutero? ¿Por qué se regocijó tanto? ¿Por qué halló consuelo Lutero al encontrar el significado de la justicia de Dios? La esencia de sola fide no parecía ser un tema importante en los debates, en las discusiones de los primeros padres de la Iglesia. El escritor ahora Thomas Scheiner nos da un resumen acerca de este punto. Él escribe, él dice, tenemos que recordar que el asunto no fue debatido ni disputado por los primeros padres. Cuando examinamos lo que escribieron los primeros padres de la Iglesia, vemos dos temas. Primero, que la justificación es nuestra por la gracia de Dios a través de la fe, y las buenas obras son necesarias para la salvación. Estos dos temas captan muy bien los escritos mismos del Nuevo Testamento. En este sentido, escribe el autor, los primeros padres de la Iglesia fueron fieles intérpretes del Nuevo Testamento. Analizando toda esta parte, parece que este debate fue producto de la teología de la justificación de la Iglesia medieval. El problema era la ausencia que existe ahora en la definición de lo que es la fe salvadora, es decir, la ausencia del lenguaje forense que implica la doctrina de sola fide, y por tanto entonces el concepto de imputación. Para la Iglesia medieval, la justificación era una meta hacia la cual uno se movía. De esa forma pensaba la Iglesia medieval. Entonces la justificación es una meta hacia la cual cada uno se mueve. Como comenta también el teólogo Sinclair Ferguson, él escribe lo siguiente, él dice, no es difícil ver lo que perturbó profundamente a los reformadores acerca de esta enseñanza. La justificación se convirtió entonces en la meta hacia la cual se mueve el individuo, no el fundamento sobre el cual se vive toda la vida cristiana, y eso es cierto. Eso es cierto. Entonces había un conocimiento deficiente de la fe salvadora. Y debemos seguir estudiando esta parte para llegar a comprender por qué Lutero se regocijó tanto al encontrar la justicia de Dios. No apreciar entonces la naturaleza forense, el significado forense de la justificación en las Escrituras va a resultar un terrible problema para la doctrina de la fe salvadora en la Iglesia medieval. El resultado ahora, por no comprender la doctrina de la fe salvadora en ese lenguaje forense que tiene acerca de la justificación, entonces va a resultar en un desarrollo de dos tipos distintos de fe salvadora en el pensamiento católico romano en la Iglesia medieval. Para el católico romano, la fe explícita podía ser ejercida por aquellos que tenían una comprensión de las Escrituras y por lo tanto podían confiar en ellas por derecho propio.
Esto es sola fide. Sin embargo, la mayoría de la población de Europa, estamos viendo ahora en el contexto medieval, la mayoría de la población de Europa era analfabeta en su idioma nativo. Entonces había una gran población analfabeta en su idioma nativo en ese tiempo en Europa, por lo que tenían entonces ellos pocas esperanzas de leer una Biblia, y mucho menos en su idioma vernacular, en su idioma nativo, sino en latín propiamente. Entonces, el latín lo utilizaba el clero y también la realeza, nadie más. En consecuencia, la Iglesia Católica argumentó que la fe implícita podía ser ejercida ahora por aquellos que tenían poco o ningún conocimiento de las Escrituras. Estamos hablando de que hay una fe explícita y una fe implícita en el catolicismo romano. Entonces ellos afirmaban que esta fe implícita ahora significaba que el individuo confiaba en las enseñanzas de la Iglesia. Como era analfabeta, entonces debería haber llegado a ellos una fe, pero esta fe implícita llega al individuo cuando él confía en las enseñanzas de la Iglesia. Y de esta manera, fe para el católico romano era confiar en la Iglesia católico romana. Deberían confiar en el romanismo como una iglesia maestra, que era creer todo lo que la Iglesia enseñaba. La distinción entre fe explícita y esa fe implícita que se hablaba ya en la Iglesia medieval es muy sutil. Confiar en las Escrituras o confiar en las enseñanzas de las Escrituras de la Iglesia, eso era lo que significaba. Esto, sin embargo, era un entendimiento erróneo de lo que es la fe salvadora, justamente porque carecían del lenguaje forense que contiene toda esta doctrina. Alguien escribió y dijo: además, este error fundamental condujo a toda una serie de errores posteriores. Johnson escribió, él dice, además, este error fundamental condujo a toda una serie de errores posteriores. Por ejemplo, ya que uno podría ser justificado a través de obras divinamente asistidas, también podría perder la justificación a través del pecado. Por otra parte, lo que se pierde por el pecado se puede volver a ganar por medio de la penitencia, debido a que la gracia es un poder, no una declaración, que puede aumentar o disminuir según la obediencia o la desobediencia de uno, y especialmente a través del uso y el descuido de los 7 sacramentos de la Iglesia. Ese era el entendimiento que se tenía acerca de la fe salvadora. La Iglesia medieval se había equivocado enormemente y justamente por no entender el concepto forense que contiene esta doctrina, que va a venir en el desarrollo de la Reforma. Martín Lutero, si bien Martín Lutero empieza la Reforma, Martín Lutero no es reformado. Él empieza la Reforma y él también está en camino a la Reforma. La justificación es sola fide, es solo por la fe. Los reformadores ahora van a hablar en gran medida y por sí mismos al explicarnos todo esto. Entonces, en la Iglesia medieval tenemos esta distinción entre fe explícita e implícita, que es muy sutil, y la agitación interna de Lutero como un monje piadoso que se esfuerza ahora por estar bien con Dios es lógica al encontrar la enseñanza bíblica de lo que es la justificación, lo que es la sola fe. Y es lógica a la luz también de la enseñanza de la Iglesia medieval sobre la fe salvadora. Igualmente el gozo de Lutero al descubrir ahora que la justificación es solo por gracia, solo a través de la fe y solo en Cristo, es casi tangible ahora para Lutero, como lo escribe también el doctor R.C. Sproul en su libro Todos somos teólogos. Él escribe lo siguiente, y permítame citar, él dice: Martín Lutero afirmaba que la doctrina de la justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la Iglesia se sostiene o se cae.
Y Juan Calvino también estaba de acuerdo con este punto. Ellos sostenían ese punto doctrinal en este lugar tan importante dentro de su teología, que veían que según las Escrituras, lo que está en juego cuando se discute la justificación es nada menos que el Evangelio mismo. Hay una gran agitación interna dentro de Lutero, y Lutero hizo esta declaración tan audaz y dijo: cuando el artículo de la justificación ha caído, entonces todo lo demás ha caído. Este es el artículo principal del cual han brotado todas las demás doctrinas. Solo Él engendra, solo Él regenera, nutre, edifica, preserva y defiende a la Iglesia de Dios, y sin ella la Iglesia de Dios no puede existir ni por una hora. Son las audaces palabras de Lutero al encontrar ahora el verdadero significado de lo que es la sola fide. Lutero entendió correctamente que si los pecadores son justificados solo por la fe en Cristo, entonces la iglesia de su época estaba en error. Entonces esa época medieval de la iglesia romana estaba en un gran error. Proclamar entonces la justicia de Dios, como Lutero había llegado a entenderlo, conduciría al colapso entonces de este sistema de salvación operado por sacerdotes, basado en la iglesia y basado también en las obras. En su lugar entonces surgiría un cristianismo centrado en Cristo y basado en la sola fide, en la sola fe. Está claro entonces que Lutero, después de todos sus esfuerzos por estar bien con Dios, encuentra él un gran consuelo en la sola fide. Él escribe: nunca encontrarás la paz verdadera hasta que la encuentres y la mantengas en esto, que Cristo tomó todos tus pecados. Él toma todos tus pecados sobre sí mismo y otorga toda su justicia sobre ti. Lutero entendió ese concepto forense acerca de la justificación, y eso es lo que le trajo gran consuelo a la vida misma de Lutero. Veamos ahora la aclaración de Calvino de sola fide. Y esto es importante porque el pensamiento de la Reforma se presentó de manera mucho más lógica y mucho más sistemática a través del ministerio de Juan Calvino. Él estuvo totalmente de acuerdo con Lutero sobre la importancia de la doctrina de sola fide. Para Calvino, sola fide era la bisagra principal sobre la que gira la salvación. Entonces, perder esta doctrina significaría que la gloria de Cristo es extinguida, la religión es abolida, la iglesia destruida y la esperanza de la salvación completamente trastornada. Está claro entonces que Juan Calvino pensó que sola fide era importante, pero la pregunta: ¿qué entendía exactamente? ¿Qué significaba la salvación por la sola fe en el pensamiento de Juan Calvino? Bien, él lo escribe en su libro de los Institutos de la Religión Cristiana. Él escribe y dice: confesamos con Pablo que ninguna otra fe justifica sino la fe que obra por el amor, pero no toma su poder para justificar de esa obra del amor. De hecho, no justifica de otra manera sino porque nos lleva a la comunión con la justicia de Cristo. Y vemos aquí entonces que el tema que dio origen a la sola gracia fue la motivación de Dios para salvar a la humanidad, y en cambio el tema que dio origen ahora a sola fide fue cómo la humanidad ahora podía apropiarse de esa salvación. Y Calvino afirmó que mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y estemos nosotros separados de él, todo lo que ha hecho y todo lo que ha sufrido por la raza humana sigue siendo inútil y sin valor. Entonces, ¿cómo se beneficia la humanidad del sacrificio de Cristo? Y Calvino aclaró este punto del problema con la respuesta: obtenemos esto por la fe. La declaración entonces más explícita de Calvino sobre la sola fide se puede encontrar en su comentario sobre el libro de Gálatas y el libro de Efesios, donde él mismo escribe, dice: que quede pues establecido que esta proposición es exclusiva, que somos justificados de ninguna otra manera sino por la fe, o que viene a ser lo mismo, que somos justificados solo por la fe. Lutero y Calvino no fueron los únicos en apreciar el significado de la doctrina de la justificación solo por medio de la fe, la sola fide. El reformador inglés Thomas Cranmer
declaró que esta doctrina es la roca fuerte y el fundamento de la religión cristiana. Tanto es así, dice, que cualquiera que niegue esta doctrina no debe ser contado por un verdadero cristiano, sino por un adversario de Cristo. Los reformadores tomaron entonces en serio toda esta parte de sola fide, y también fueron seguidos muy de cerca por los puritanos. Thomas Watson va a hacer eco de las mismas palabras o de las palabras que Thomas Cranmer dijera acerca de la justificación. Y Thomas Watson escribió y dijo: la justificación es la bisagra y el pilar del cristianismo. Un error de justificación es peligroso, como un defecto en los cimientos. La justificación por Cristo es un manantial de agua de vida. Que se arroje veneno de doctrina corrupta en este manantial es condenable. Entonces vemos que las palabras de Thomas Watson estaban muy en deuda, no solamente con lo que Thomas Cranmer dijo de la justificación, sino también con ya los términos que utilizó y las palabras que utilizó Lutero y Calvino. Incluso 200 años después de la Reforma, revelan ahora que sola fide siguió siendo una doctrina crucial. De hecho, su significado continuó y es evidente cuando vemos la Confesión de Fe de Westminster. Definamos entonces qué es sola fide. ¿Cuál es la definición de sola fe? Cuando el apóstol Pablo habló sobre la condición humana de los caídos, dijo: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces no hay una parte en el hombre que se haya salvado de la caída. Todo el hombre por completo está caído. Todo el hombre por completo. Entonces, ¿cómo resolvemos ese conflicto? Para este punto es interesante que veamos lo escrito por R.C. Sproul acerca de la justificación. En su obra ya titulada Salvado de qué, nos va a dar una amplia información acerca de ese lenguaje, ese significado forense de la justificación, de la sola fide, la expiación y la justificación que realmente están relacionadas. Y recordemos que la necesidad ahora de la expiación está relacionada con el problema del pecado humano y el carácter también de Dios, la justicia y la santidad de Dios. Podemos ejemplificar el problema con el siguiente círculo. Tenemos un círculo que representa a Dios, es blanco y se presenta que Dios es justo. Por el otro lado tenemos un círculo negro que representa al hombre y el hombre es injusto. El problema entonces al que nos enfrentamos es el siguiente: Dios es justo y nosotros somos injustos. Ese es el problema. Entonces la pregunta: ¿cómo vamos a resolver ese conflicto que existe entre Dios justo y sagrado y el ser humano caído, injusto y pecador? ¿Cómo resolvemos? Vamos a utilizar estas imágenes para poder intentar explicar acerca de lo que significa la justificación por la sola fide. Recordemos que la corrupción humana es total, no es parcial. El hombre no está enfermo, el hombre está muerto. El hombre no está durmiendo, simplemente que el hombre está muerto. Y como un ser muerto no puede salvarse a sí mismo, no puede tomar una decisión, no puede hacer nada. Ni siquiera dice las Escrituras que tampoco quiere. El hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se han de entender espiritualmente. Entonces, este hombre está muerto. Tampoco quiere la vida. Entonces, para que este hombre corrupto, injusto, tenga vida, debe venir la vida de alguien de afuera y debe ser por gracia. La corrupción humana entonces es total. El pecado no roza simplemente los bordes de nuestra vida, sino que el pecado ahora penetra todo, penetra hasta el centro mismo de nuestro ser. Tampoco existe un espacio de justicia en nuestra alma que no haya podido llegar el pecado. No existe una parte neutral en nuestra vida donde el pecado no haya alcanzado. Todo en nuestro ser es corrupto, nos dice las Escrituras. La corrupción del pecado alcanza a la persona por completo. Pablo ya dijo eso, que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, hay una depravación total y una depravación máxima
en el ser humano. Cuando los reformadores protestantes mencionaron esta depravación total del hombre, se referían entonces al pecado, su poder, su influencia, su inclinación, que afecta al hombre entre sí. Entonces nuestros cuerpos son caídos, nuestros corazones son caídos, nuestras mentes son caídas, no hay parte de nosotros que escape a la devastación de nuestra pecaminosa naturaleza humana. El pecado afecta a nuestra vida consciente, nuestra conversación, nuestro comportamiento, todo nuestro ser es caído, y a eso nos referimos con depravación total. Entonces nadie es justo. Pablo también hace mención acerca de esto, y para llegar más lejos, Pablo habla acerca de esto, de la condición humana, de la caída del hombre. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay nadie, no hay quien haga lo bueno. En Romanos capítulo 3, versículo 10. Entonces el hombre está totalmente perdido. Eso es lo que simplifica entonces este círculo negro, es el hombre. Y ahora la pregunta, ¿cómo este hombre caído puede llegar a ser justo? ¿Cómo va a compadecer a la presencia de Dios una persona inicua? ¿Cómo se puede justificar entonces al inicuo, al impío? ¿Cómo puede hacerse justa una persona inicua? ¿Puede esta persona empezar desde cero? ¿Puede borrar sus pecados? Y vemos en las Escrituras también que no puede. Una vez que una persona peca, resulta imposible ser perfecto. Entonces esa persona perdió la perfección a causa de su pecado inicial. Aquí no, entonces nos enfrentamos a un problema muy serio. Algunos podrían decir que el problema no es grave porque Dios en su bondad lo pasará por alto, pero Dios podría hacerlo si estuviera dispuesto también a negociar su propia justicia o a sacrificar su propia justicia, pero entonces el juez de toda la tierra no estaría haciendo lo correcto. Un juez que no castiga el mal no es justo ni bueno. Debemos recordar entonces en este punto que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los pasados, presentes y los futuros. Pero si eso fue todo lo que hizo Jesús, entonces, ¿por qué bajó entonces desde el cielo a la edad de 30? ¿Por qué no bajó entonces desde el cielo a la edad de 30 años y fue directamente a la cruz? El objetivo entonces de la expiación en la justificación es que un hombre justo murió por los inicuos. Un hombre justo. Ese hombre justo debería morir por los inicuos, pero para poder ser el Redentor, para poder ser el Salvador, Jesús tuvo primero que llevar una vida perfecta, tuvo que llevar una vida de obediencia perfecta, tuvo que obtener méritos ante el tribunal de la justicia para que esta justicia sea imputada ahora al pecador. Y aquí vemos esa doble transacción, es la justificación. Vamos a ejemplificar esto con esa transacción doble. En el círculo que representa a Jesús no hay manchas. Por él entonces Juan el Bautista cantó Agnus Dei. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el Cordero sin manchas. Jesús mismo retó a sus enemigos entonces a condenarlo por pecar y nadie podía hacerlo. Incluso durante el juicio de Jesús, Poncio Pilato dio a conocer que no encontraba falta alguna en él. Jesús jamás pestañeó en cuanto a obedecer la ley en pleno. En él no había sombra alguna de desvío, ni mancha, ni pecado. Su comida, nos dicen las Escrituras, que era hacer la voluntad del Padre. El celo por la casa de su Padre lo consumía. Su pasión en la vida era la obediencia al Padre. Entonces, en la justificación, contamos con una parte inicua y dos partes justas. Tenemos un Dios justo y ahora contamos con un mediador justo que es justo totalmente, es mediador. Nosotros llamamos justificación forense a la justificación de la que está hablando ahora el Nuevo Testamento. La medicina, esa medicina forense está relacionada con actos formales de declaraciones ahora legales y fidedignas. La justificación forense significa que se declara justa a una persona ante el tribunal de Dios. Esa es
la parte forense, que se declara justa. Esa es la parte forense ahora de la justificación, que significa que se declara justa una persona ante el tribunal de Dios. La justificación ahora tiene lugar en última instancia cuando el juez supremo del cielo y de la tierra dice: eres justo. Hay una transacción doble. Entonces existe esta transacción doble. No solo se imputan a Cristo los pecados ahora de la humanidad, sino que su justicia se nos transfiere a nuestra cuenta. Y eso es la doble imputación, la transacción doble que se realiza. Ese es el lenguaje forense que había comprendido también Lutero. Y a la vista de Dios, nuestro círculo ahora se encuentra limpio solamente por el mediador. El tema central entonces con el Evangelio es que esta doble imputación que nosotros vemos es verdadera. Dios realmente imputó a Cristo mis pecados y se me transfirió ahora la justicia de Cristo. Entonces existe una unión genuina para quienes son en Cristo. Poseemos realmente la justicia de Cristo gracias entonces a la imputación. Entonces Cristo es nuestra justicia. Ahora podemos decir realmente Cristo es nuestra justicia, y es por eso que Él es nuestro Salvador, no solamente porque murió, sino porque vivió una vida justa. Sin una vida meritoria, la expiación entonces carece de total valor. Entonces la justificación es solo por la fe, solo mediante Cristo. La justificación solo por la fe significa sencillamente eso, ese mismo. La justificación es solo por Cristo. Cuando nosotros tenemos entonces en cuenta esta doble imputación, vemos la esencia de nuestra salvación en una frase que Martín Lutero también hiciera famosa: simul justus et pecador. Simul es el término en latín que da origen a la palabra simultáneo y significa a una. Justus significa justo o moral. Et quiere decir y. Peccator significa pecador. Luego, entonces, simul justus et peccator significa a una justos y pecadores. He aquí entonces la gloria de la doctrina de la justificación sola por la fe. Quien es en Cristo es a la vez justo y pecador. Esa es buena nueva, ya que si tuviera que esperar y estar libre de pecado para entrar en el reino de Dios con seguridad, nunca entraríamos. Y eso es la justificación, de eso es lo que hablaba ahora Lutero. Veamos la definición de sola fide. Los reformadores defendieron la sola fide. Sin embargo, no es todo lo que tenían que decir al respecto de la sola fide. Ellos definieron sola fide al identificar útilmente tres aspectos de la fe salvadora. El primer aspecto de la fe salvadora es el conocimiento. Los reformadores argumentaron que la comprensión y el entendimiento eran fundamentales para la fe salvadora. Más específicamente, el objeto de esta fe debe ser conocido. La fe salvadora debe descansar entonces en el conocimiento, no en la ignorancia, decían los reformadores. Calvino explica este punto y él dice: no obtenemos la salvación ni porque estemos dispuestos a aceptar como verdadero lo que la Iglesia ha prescrito, ni porque lo encomendemos la tarea de indagar o conocer, pero lo hacemos cuando sabemos que Dios es nuestro Padre misericordioso por la reconciliación hecha por Cristo, y que Cristo nos ha sido dado como justicia, santificación y vida. Por este conocimiento, digo, no por la sumisión de nuestro sentimiento, obtenemos entrada al reino de los cielos. Esta parte que aclara Juan Calvino es importante porque la fe implícita que hablaba entonces el romanismo, el papismo, no es fe salvadora. Nuestra fe, si ha de ser una fe salvadora, debe ser explícita, pero esta sola fide debe entonces incluir el conocimiento. Y esto nos lleva a un segundo paso que hablaban los reformadores. No solamente era la notitia, no solamente era el conocimiento, sino que había un segundo paso, y este segundo aspecto de la fe salvadora es el assensus, es el asentimiento.
Esto se basa en el primer aspecto porque no basta simplemente con tener ahora conocimiento. Es imposible saber, pero no asentir, por lo que es necesario ahora estar de acuerdo con el conocimiento que se tiene. Entonces, asentir ese conocimiento. La fe salvadora requiere que el conocimiento llegue ahora a la voluntad, y Calvino nuevamente da un instructivo acerca de este punto y dice: ahora queda verter en el corazón, en ese corazón mismo de las personas que han tenido ese conocimiento, lo que la mente ha absorbido, porque la palabra de Dios no se recibe por la fe si se volotea por la parte superior del cerebro, sino cuando se arraiga en lo profundo del corazón, para que sea una defensa invencible para resistir y ahuyentar todas las artimañas de la tentación. Entonces, debe haber un asentimiento voluntario al conocimiento del Evangelio para disfrutar de la fe salvadora, pero todavía no era suficiente. Si es cierto que hay una noticia, hay un conocimiento, ese conocimiento debe ser asentido, debemos asentir ese conocimiento, pero el tercer paso que hablaban los reformadores acerca de la sola fide era la fiducia. Y esto lleva al tercer y último aspecto de la fe salvadora, que significa la confianza. Entonces hay un conocimiento acerca del Evangelio, hay un asentimiento acerca del Evangelio, pero ahora hay una confianza en el Evangelio, y todo habla aquí de Cristo. El triple entonces movimiento implica obtener conocimiento del contenido, aceptar el contenido y finalmente confiar en el contenido. Esto implica entregarse entonces al mensaje y las exigencias del Evangelio a la luz de la esperanza del Evangelio. Y esto es lo que significaba sola fide. Sola fide está sacando ahora todo de Cristo. Es un conocimiento salvador de Cristo. Tenemos el asentimiento acerca de Cristo y tenemos la confianza en Cristo. Eso es lo que era la sola fide. Es la forma en que nos apropiamos de la salvación ganada para la humanidad por Cristo, por Jesucristo. Y por eso se necesita conocimiento, asentimiento y confianza, notitia, ascensus y fiducia. Lutero finalmente entiende lo que es la fe, y él llega a entender entonces que la fe es el medio por el cual la justificación llega al pecador. El Evangelio hace de la fe el único camino por el cual un pecador ahora recibe la gracia de Dios. Lutero llegó a decir, él dijo, esta doctrina entonces es la cabeza y la piedra angular. Solo ella engendra, solo ella nutre, edifica, conserva y defiende la iglesia de Dios, y sin ella la iglesia de Dios no puede existir ni por una hora. Los reformadores explicaron que las referencias de las escrituras a la justificación por la fe sola, esa sola fide, nunca se refieren a la justificación a causa de la fe, es decir, el propter fidem, sino a causa de Cristo y su sacrificio de sangre, cuya justicia ahora se imputa por gracia a los pecadores que no la merecen. Y ellos hablaron de propem Christum. Como escribió Juan Calvino, él dijo, la justificación consiste en el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo. Y lo que está haciendo aquí ahora Calvino es definir esta parte forense de la justificación. Nuevamente él dijo, la justificación entonces consiste en el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo. Y es este elemento que faltaba que se entienda en la iglesia medieval para un correcto entendimiento acerca de sola fide. Es lo que Lutero comprendió, que la justificación entonces consiste en ese perdón. En el perdón de los pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados pasados, presentes y futuros, y la imputación de la justicia de Cristo. Esta justificación por la fe en Cristo solamente entonces llega a ser el corazón mismo del Evangelio. Dado que no tenemos entonces una justicia inherente que nos permite estar libres de culpa,
ante Dios, nosotros necesitamos una justicia fuera de nosotros, una justicia ajena, como dijo Lutero, una justicia divinamente aprobada que se gana para nosotros. Esa es la justicia que Cristo proveyó, no solamente en la cruz del Calvario, sino justamente por su vida justa en la tierra. Dos elementos importantes para entender entonces la justificación. No solamente la muerte de Cristo, sino la vida justa, porque eso va a ser imputado al elegido. La fe y la gracia no son competidores. La salvación es por la fe, porque solo en la fe se honra la gracia divina. Sola gracia, entonces, es confirmada por sola fide. Y la fe llena de gracia asiente de todo corazón a la verdad del Evangelio, huye en la pobreza a las riquezas de Cristo, en la culpa a la reconciliación de Cristo, y también huye de la esclavitud a la liberación de Cristo, y se aferra a Cristo y a su justicia, uniendo ahora al pecador con su Salvador. Abraza a Cristo en la creencia, aferrándose a su palabra y confiando también en sus promesas. La fe envuelve el alma en la justicia de Cristo, entonces capacitándola para vivir de Cristo. Compromete a la persona total con el Cristo. ¿Cuán diferente entonces era este concepto reformado de la fe de lo enseñado por la Iglesia Católica Romana? Roma entonces mezcló la justificación y la santificación al enseñar que la justificación no se logra cuando Dios declara justo a un pecador, sino cuando Dios lo hace justo. Por tanto, entonces la justicia de Cristo debe ser reforzada por la propia justicia del pecador en la justificación, una mezcla de justificación y santificación. Entonces, hay grados en la justificación, enseñaba la Iglesia papista, la Iglesia de Roma, y el creyente ahora depende de la fe implícita, es la fides implícita en la enseñanza de la Iglesia para recibir la gracia de Dios a través de los sacramentos. Sola fide versus fe y obras. ¿A cuál nos adherimos? ¿Está nuestra fe centrada en Cristo? ¿Vivimos solo por esa fe? Podemos decir entonces como Lutero, la fe me da a Cristo, el amor que brota de la fe me da a mi prójimo. Podemos decir eso como Lutero. Comprendemos, amamos y vivimos la verdad de sola fide. ¿Somos hijos e hijas de la Reforma o de Roma? Nuestra próxima sesión tendrá que ver ahora con Solus Christus. Ya hemos visto sola gracia, sola escritura, sola fide. Entonces, nuestra próxima sesión vamos a estar viendo en el pensamiento reformado lo que significa sola Christus. Muchas gracias por haberme escuchado, estimado hermano. Dios le bendiga.